Vamos a conversar en esta edición de entrevistas en CNN Chile de un problema que muchos proyectan va a ser un gran desafío desde el punto de vista de salud pública una vez que acabe la pandemia. Hablamos de la salud mental. Distintas entidades, desde la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, han planteado que hay un enorme desafío en esta materia. Y acá en Chile ya hay distintas agrupaciones que están abogando no solo por enfocar en el tema, sino también por generar mejores condiciones desde el punto de vista de la cobertura de las prestaciones de salud asociadas a la salud mental en particular. Vamos a conversar de este tema junto a la académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, la doctora Vania Martínez. ¿Cómo está, doctora? Gracias por conversar con nosotros. Hola, Sebastián. Doctora, bueno, por una parte, sí, agradecer este espacio porque, como bien decía en la introducción, la temática salud mental es totalmente relevante ahora, más aún a propósito de la pandemia. Sí, claro, y hay muchos antecedentes. Ya hablaremos, de hecho, de un estudio enfocado en particular en universitarios respecto a los efectos que ha tenido la pandemia desde el punto de vista de la salud mental. Me gustaría que partiéramos analizando en qué situación se encuentran las personas hoy día en Chile desde el punto de vista del acceso a tratamientos y coberturas asociadas a la salud mental. Bueno, es interesante que en nuestro país existe el tema de GES, patologías GES, y dentro de ellas existen cobertura para 4 patologías en salud mental: la depresión en personas de 15 años y más, el trastorno bipolar también en ese grupo etario, la sospecha de esquizofrenia, del primer brote de esquizofrenia, y problemas de consumo de alcohol y drogas menores de 20 años. Esos son temas bastante prevalentes. Estaríamos en deuda también con los trastornos de ansiedad, que son también de los más prevalentes, que no tenemos un sistema de cobertura de GES, pero aún así no existe en la práctica la posibilidad de que toda la gente que tiene estos problemas de salud reciban una cobertura adecuada, y esto por la pandemia se ha visto aún más complejizado porque hay muchos profesionales que han destinado horas de atención de salud mental ahora a otras labores, sobre todo en atención primaria, y también porque hemos visto un aumento de la demanda. Doctora, ¿y este es un problema de presupuesto de salud pública? Bueno, la Organización Mundial de la Salud apunta a alrededor de un 6% del presupuesto para todo el sistema de salud, sería como algo óptimo, ¿ya? O sea, de todo el presupuesto que se invierte en salud, invertir un 6% en salud mental, ¿ya? Y en nuestro país estamos alrededor del 2,4%, o sea, todavía tenemos una brecha ahí importante que esperamos desde la Red Salud Mental de Salud, en la que yo participo, poder ir visibilizando esta deuda y que se pueda ir aumentando. De hecho, una pregunta que tenemos para los candidatos presidenciales: ¿qué tienen en mente en este tema del presupuesto de salud mental? Doctora, ¿es factible igualar, por ejemplo, el tipo de coberturas que hoy día tienen prestaciones relacionadas a enfermedades físicas con la salud mental? Y relacionado a eso también, ¿por qué se hace la diferencia? ¿Por qué el sistema está estructurado de tal forma que las coberturas asociadas a salud mental generalmente son más bajas? Bueno, ahí yo creo que también hay una responsabilidad de parte de nosotros, los que trabajamos en esta temática, de ir mostrando cómo, si uno invierte tanto en prevención como en buenos tratamientos, el país se ahorra recursos. Ya, entonces, por lo tanto, debiéramos avanzar en eso, y las ISAPRES tienen esa diferencia de cobertura, que esto ha mejorado para los planes nuevos. Los planes nuevos se están equiparando las atenciones de salud mental versus la salud física, pero la mayoría de las personas que están en ISAPRE tienen un tope de cobertura para salud mental que les perjudica en su tratamiento. Doctora, desde ese punto de vista, ¿cómo lograr que este tema pase a ser más importante en la discusión de políticas públicas, en el contexto, por ejemplo, como usted planteaba, de la carrera presidencial? Es una buena instancia para instalar el tema, pero parece que no resulta tan sencillo hacerlo a pesar de el aumento de la prevalencia, digamos, de enfermedades de salud mental. Sí, o sea, probablemente hay una sensibilidad mayor ahora que antes, y un tema que se está tocando. Nosotros, de hecho, revisamos los programas de los candidatos, y en varios está mencionado el tema de salud mental como una de sus prioridades. Esperamos que eso se haga efectivo para
la persona que asuma la presidencia, pero tenemos que ir avanzando también en ponerlo en el tema de, por ejemplo, las leyes que pueden ayudar en las mejores coberturas, como hablábamos antes, en tener intervenciones que sean basadas en evidencia y que esas puedan aportar a la política pública. Conectar la investigación con la política pública también es uno de nuestros grandes desafíos. Por prevalencia, en Chile sabemos que es uno de los países que más tiene problemas de depresión, ¿ya? Una de cada 3 o 4 personas tendrán en algún momento de su vida algún problema de salud mental, por lo tanto es un tema que es totalmente relevante. Y tenemos centros de investigación, universidades, equipos que están trabajando en buscar intervenciones que puedan ser aplicadas a nuestro país y que además sean costo efectivas. Sí. Doctora, hablemos de un estudio que hicieron desde el Instituto Núcleo Milenio en conjunto con varias universidades en una encuesta de salud mental a estudiantes universitarios. Es bien interesante ver respecto a este segmento de la población en particular qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuáles han sido los efectos que ha dejado la pandemia? ¿Qué nos muestra este estudio? Sí, también la pandemia ha afectado en forma diferenciada a las personas, o sea, no todos están afectados de la misma manera en cuanto a salud mental, y uno de los grupos más afectados es el grupo de adolescentes y jóvenes. Particularmente esa investigación es llevada a cabo por el Núcleo Milenio IMAI, participan 5 universidades. Y vemos cómo los resultados preliminares nos muestran cómo 3 de cada 4 jóvenes nos comentan que su salud mental se ha visto afectada, ha empeorado su ánimo a partir de la pandemia. Vemos como un 25% alrededor de las mujeres tienen depresión y trastornos de ansiedad y alrededor de un 15% de los hombres. Ahí también tenemos una diferencia de género. Y en el caso de los problemas de consumo de alcohol y drogas, consumo perjudicial, son los hombres los que tienen más problemas, alrededor de un 8% versus un 5% de las mujeres. El riesgo suicida también es algo que vemos, que nos preocupa, sí, que existe entre los jóvenes en la universidad. Muchas veces se ve como un único factor, el factor de carga académica, y no es el único factor. Sabemos que es algo que sin duda que tenemos que revisar desde las universidades también, pero hay muchos otros factores como los problemas de salud mental que no son pesquisados ni tratados a tiempo, como también problemas que puede haber a nivel familiar, a nivel de relaciones interpersonales. Sí, y se nota un efecto entonces respecto a determinadas enfermedades en comparación a lo que había antes de la pandemia. ¿Hay un efecto distinto en que refuerce eventualmente algún tipo de patologías o sintomatologías, doctora? En general, los problemas más frecuentes son los trastornos del ánimo, la depresión, los trastornos de ansiedad y el consumo perjudicial de alcohol y otras drogas. ¿Ya? Un tema que está emergiendo y que se ha visto más visible es el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Ya debido al confinamiento, al parecer, se hizo más visible y probablemente también hubo algún aumento de sintomatología, que es algo que es necesario. Y en cuanto al riesgo suicida, lo que hizo la pandemia es que si bien se ha mantenido la ideación, las ideas de querer suicidarse, el suicidio efectuado, muertes por suicidio, el año pasado disminuyeron. Ya esto es como un poco paradójico en el sentido de que están aumentando los problemas de salud mental, pero el suicidio disminuyó. Creemos que hay factores que son explicados por el mismo confinamiento, donde las personas han estado más cerca de sus familiares y eso ha ayudado a proteger, pero ahora que ya tenemos una situación diferente, están todos los elementos para que esto pudiera aumentar, pero estamos aún a tiempo de poder intervenir y una de las necesidades que hay es educar a la población acerca de señales de alerta, de dónde poder pedir ayuda y consultar, y también preparar a los equipos para una mejor atención. Doctora, creo que podríamos aprovechar de dar un teléfono. Eso le iba a preguntar, si es que podemos aprovechar este último minuto que nos queda para entregar orientación a quién recurrir. ¿Hay alguna institución o, como usted dice, algún canal de comunicación para echar mano y poder ayudar a las personas que están con más problemas en esta época?
Sí, en primer lugar, bueno, el gobierno instauró un programa Saludablemente en el cual se formó una mesa de expertos en las que participaron distintas personas relevantes para esta temática y entonces hay una página web que se googlea Saludablemente, que es del gobierno y en ella ahí hay información y los canales de ayuda. Uno de los canales de ayuda importante es el Fono Salud Responde, que es el 600-360-7777, opción 1 para salud mental. Y también está Hospital Digital, que es donde entonces uno se inscribe y le devuelven la llamada o puede agendar una videollamada con un psicólogo o psicóloga. Bien. Así que esos serían canales importantes de ayuda. Doctora Martínez, gracias por conversar con nosotros sobre este importantísimo tema acá en CNN. Muy amable. Gracias a ustedes. Bien, algunas indicaciones, un estudio además que pone de relieve también la realidad respecto a la salud mental en Chile como uno de los grandes problemas a abordar una vez que la pandemia ya se acabe.